Hola de nuevo, soy Ángeles, vuestra profe de danza oriental, y hoy para la siguiente clase online voy a daros otra clase teórica, en este caso de los instrumentos árabes, qué tipo de instrumentos y cómo suenan, que habitualmente aparecen en casi todas las composiciones clásicas del mundo árabe. Va a haber alguno de los instrumentos occidentales que va a tomar la música árabe, pero hay otros que son originales y descendientes de las civilizaciones antiguas. Entonces, bueno, espero que después de este vídeo pues empiecen a que os suenen un poquito los instrumentos, y como consejo complementario a la clase es que os metáis en YouTube o Spotify o cualquier otra página donde podáis escuchar música y que intentéis en algún ejercicio de música clásica árabe, intentad distinguir qué instrumento está sonando. Eso os vendría bien, porque al oído pues hay un poco que educarlo hacia ciertos instrumentos que no estamos acostumbrados en nuestra formación o nuestra audición desde que somos pequeños, y que nos viene bien porque pues bueno, es algo que todos aquellos que nos dedicamos a aprender esta maravillosa danza pues creo que es básico, aparte de las otras clases que os estoy haciendo y tal, pero sí que considero que es algo básico, imprescindible y primordial que cualquier persona aficionada a la danza del vientre conozca qué tipo de instrumentos suenan en las composiciones clásicas, porque en las composiciones modernas la mayoría de veces pues ya sabéis que va a ser música de estudio, muchas veces va a ser un sintetizador que hace todos los instrumentos, pero si escucháramos una composición clásica con orquesta tendríamos infinidad de instrumentos que creo que deberíais de conocer. Así que me parece una clase interesante, creo que va a ser bastante amena porque aparte de escucharme a mí, mi retaila, vais a poder disfrutar del oído, y espero que disfrutéis con la clase que os he preparado para hoy. Así que agudizamos un poquito nuestro sentido del oído y a disfrutar con esta clase. Vamos allá. Instrumentos, obviamente, en lo que es la música árabe va a haber una gran variedad de instrumentos, puesto que el mundo de la música árabe es muy diversa, es muy completa y tiene una larga trayectoria a nivel histórica. Entonces os voy a dar, como os decía, esa serie de instrumentos que tienen mayor importancia o relevancia en la música árabe y que destacan sobre todo o resaltan a través de ese punto de vista musical. El primer instrumento que os voy a colocar es parecido al laúd, pero no es el laúd propiamente, es el oud. Es un instrumento de cuerda parecido al laúd, pero diferente. El laúd es el instrumento por excelencia madre, o el instrumento rey en el mundo oriental y en la música árabe. Fijaos que se dicen, ¿no?, que es el precursor de la guitarra, pero que tiene un sonido más profundo. Se le conoce por el oud turco o el oud árabe. Y la siguiente diapositiva que os ponga, yo no voy a hablar porque os voy a poner cómo suena el instrumento después de que os lo cuente.
El siguiente instrumento de cuerda es un instrumento un poco quizás desconocido, es el buzuk, y es una especie de viola árabe, tiene un sonido más lírico, tiene una resonancia un poquito más metálica, muy asociado, ¿veis? Como os pongo aquí, con la música gitana y de procedencia siria, y que después se ha ido trasladando al Medio Oriente y los alrededores. Es de los instrumentos más complicados de conseguir hoy en día. El buzuk. El laúd es el instrumento más importante en la música árabe porque tiene la capacidad de poder seguir cualquier melodía. Es el instrumento que habitualmente las bailarinas utilizamos con mayor asiduidad cuando tenemos que hacer un solo. Y bueno, está considerado, pues como os digo, el instrumento rey de los instrumentos de cuerda. Los laudistas más versátiles suelen golpear la caja con los dedos para hacer percusión a la vez que tocan el instrumento. Entonces es un desafío para cualquiera de las bailarinas que nos gusta este instrumento. Es un instrumento, como os pongo, que ya aparece citado en las obras clásicas de la poesía árabe y generalmente pues es el instrumento que mayormente acompaña cuando hay solamente un cantante, pues es el instrumento que generalmente suele estar siempre.
El kanun es un instrumento de origen egipcio, pertenece a la familia de las cítaras y tiene una forma muy curiosa, que tiene esta forma trapezoidal. Tiene 26 cuerdas en su totalidad, con el manejo se tocan con una especie de dediles metálicos, lo que produce muchos sonidos. Normalmente pues sería el piano en las orquestas occidentales, el kanun en las orquestas árabes. Desciende pues de lo que serían las arpas antiguas egipcias. La introducción en la música árabe es de la Edad Media. Es el segundo instrumento en orden de importancia después del laúd. Tiene un sonido hipnótico y para las bailarinas también nos resulta un desafío, puesto que todo aquello que se produce en una larga duración de vibración de las notas, pues nosotros tenemos que vibrar con el shimmy. Entonces, cada vez que suena el tiqui 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 del kanun, nosotras tenemos que aguantar haciendo el shimmy. Entonces, es un instrumento que o te gusta o no te gusta realizarlo, pero es bastante curioso. El rebab o la rebaba sería un antepasado del violín. La caja de resonancia suele ser de madera, a veces de coco, de cáscara de coco, y la cubren para hacer esa caja de resonancia con piel de animal. Suelen ser 2 cuerdas la que tienen, se sacan de los crines del caballo y se hace un arco pues con el que se toca. Entonces un poco es el precedente. Es un instrumento muy, muy sencillo que, como os pongo aquí, se da por toda Asia. Aquí también nos llegó. De hecho, hay en algunos museos con instrumentos antiguos, hay rebabas. Y bueno, es un poco curioso el sonido. La darbuka es el instrumento rey de la percusión, es el que más se utiliza en toda la música árabe, es el más conocido y generalmente cuando tú te quieres presentar como músico árabe, percusionista,
pues con lo que salen habitualmente los músicos es con la darbuka. El origen, como os pongo aquí, es muy antiguo, está asociado a los primeros africanos y bueno, en general cuando tenemos que bailar, por desgracia, sin orquesta, como mucho las bailarinas nos conformamos con bailar con un percusionista que lleva una darbuka. En la foto podéis ver dos. El típico que solemos tener todos, que es el de la foto de arriba, y el de la foto de abajo, que está hecho con piel. Entonces la piel hay que calentarla antes de tocarla para que adquiera su vibración correcta, ¿eh? Siguiendo con los instrumentos de percusión, tenéis el rig o rec, que se utiliza, como os pongo aquí, en Egipto, Siria, Líbano, Irak, Irán, Turquía. Antiguamente era un instrumento que solo podían tocar las mujeres y lo tocaban mientras ejecutaban bailes en ceremonias religiosas. El rig se valora por la variedad de sonidos que, dependiendo pues del virtuoso que lo toque, pues así nos demuestra su habilidad. Y bueno, es un instrumento que es de los más utilizados por la cantante, que ya otro día os hablaré de los grandes cantantes, Kulthum, la madre de la música árabe. El daf es un pandero
de grandes dimensiones. El otro es chiquitito, el rick es chiquitito y tiene las ranuras con las anillitas metálicas que crea ese ruido. El DAF, sin embargo, no, ¿vale? Es mucho más grande, tiene un sonido mucho más grave. Se utiliza mucho en las ceremonias de giro sufi y bueno, es un instrumento, la verdad, bastante curioso. También se le conoce con el nombre de bendir y a veces alguno de estos bendir suele tener en la parte de abajo un agujero pequeño pues para poder sujetarlo, ¿eh? Para que lo sepáis. El tar es otro tipo de pandero, es el que más se utiliza en Irán, aunque procede del norte de África, se le llaman tar o mazar. Tiene esas especies de sonajas en la parte de dentro y bueno, hacen un sonido bastante curioso, ¿eh? Ahora os lo voy a poner para que lo tengáis. Pero fijaos que hay tres tipos de pandero que os he puesto ya: el rig o rec, el daf y el tar. El zurna o mizmar es este instrumento de viento que es característico de todos los países árabes donde hay música folclórica, y os pongo aquí pues que todos prácticamente. Hay distintos tipos de zurnas o mizmares y bueno, la base, como veis, es de madera en forma cónica. Tienen esa lengüeta en la parte de arriba que se llama kalem, que es, y bueno, es el que hace ese sonido particular que tiene. Es el instrumento que aparece en todas las celebraciones populares y bueno, es un instrumento, yo es el que llamo en clase, como ya me conocéis, la trompetilla taladerator, porque se te mete el sonido hasta adentro y es muy, muy curioso, pero está en casi todas las canciones de folclore. Las que estudiamos folclore egipcio, pues todos los shairis en general empiezan con el mizmar, pero hay en todos los folclores. Yo que ahora estoy haciendo, como ya sabéis, folclore armenio, en el folclore armenio también existe el mizmar, entonces es un instrumento común a todos los folclores de música árabe.
El nai o ney es la flauta típica que se hace con los tallos de las cañas. Es una melodía mucho más lenta, no tiene nada que ver con el mizmar. Es de los instrumentos más antiguos, que se cree que pues eso, que tiene más de 5.000 años. Y hay una leyenda que dice que fue inventado cuando el junco del que está hecho brotó espontáneamente a orillas del río Nilo. Su nombre significa junco, tanto en Egipto como en Persia. El ney es una flauta de cáñamo, como os pongo aquí, que suele tener 9 secciones y tiene 7 posiciones para los dedos. Y bueno, se utiliza mucho el tronco superior. Cuando bailas, haces un taksim de ney y generalmente utilizas el tronco superior y mucho los brazos y las manos. Y si mueves algo del cuerpo, pues siempre como algo muy suave de cintura y cadera, ¿no? Entonces es el alma de la música árabe. El siguiente instrumento son los sagats, o como mayormente lo conocéis, los crótalos, que también se le llaman címbalos, chinchines. Es un elemento que utilizamos muchísimo, quizás es el que más utilizamos las bailarinas a nivel individual y es uno de los instrumentos de percusión que más utilizamos en la actualidad. Veis que se parece un poquito a la castañuela, suelen ser metálicos, se sujetan con los dedos, de hecho se pone uno en el dedo corazón y otro en el dedo pulgar, cada uno 2 platillos, uno en cada mano, y los ritmos se marcan pues dependiendo con la mano derecha o la mano izquierda. Al principio es un instrumento, la verdad, bastante complicado y complejo de tocar y más difícil aún cuando tienes que empezar a moverte tocando este instrumento. Y bueno, a veces pues un instrumento cuando se toca en conjunto un grupo de bailarinas, la verdad es que es espectacular el número de crótalos.
El acordeón es un instrumento bastante reciente, puesto que se empieza a utilizar por 1875. Es tomado de otra cultura, no es un instrumento propiamente árabe. Lo único que se modifica la afinación. Dependiendo de la música, pues se toman unos tonos u otros. Es uno de los instrumentos que más también solemos utilizar las bailarinas para hacer un taksim o un solo. Bastante difícil porque cada vez que el instrumento realiza todos esos movimientos de abre-cierra, pues la bailarina tiene que hacer infinidad de movimientos ondulantes y vibraciones, es decir, tenemos que demostrar con nuestro cuerpo, expresar con nuestro cuerpo la sonoridad del instrumento. Entonces es bastante complicado y requiere de bastante técnica a nivel de dominar al menos los movimientos básicos muy bien. ¿Eh? El saxofón lleva utilizándose en las orquestas árabes, pues fijaos, desde la década de 1940 y es un elemento, la verdad, bastante melódico y muy romántico. Entonces, hacer un taksim, que cuando decimos taksim y me estáis escuchando todo el rato hablar de taksim, taksim es un solo de instrumento, es decir, cuando un solo instrumento toca y tú debes de acompañar a ese instrumento. Entonces, hay taksim de acordeón, taksim de saxofón, taksim de violín. Eso es un solo de un solo instrumento.
violín, que ocurre igual, no es un instrumento que lleve mucho tiempo utilizándose en las orquestas árabes y bueno, es otro instrumento que muestra mucho la emoción bailando con él y es también muy utilizado sobre todo para todo el tronco superior bailando. Os he puesto aquí que la afinación de las dos primeras cuerdas se varía a la música occidental y entonces tiene un sonido más similar a la viola en vez de lo que sería el violín más occidental. Bueno, pues hemos llegado al final de este paseo musical. Espero que hayáis disfrutado con el oído, que también es necesario, no solo con el ojo y la vista. Y bueno, lo mismo de cada semana, que deseo que estéis y vuestra familia todos estéis bien, que os extraño mucho en no veros cada semana. Y echo mucho de menos el bailar y compartir esos ratitos de música y baile. Y nada, un fuerte abrazo desde la distancia y un beso muy fuerte. Un besito a todos. Chao.